Nunca imaginé que mi vida, tan meticulosamente construida, podía comenzar a desmoronarse sin hacer ruido, sin gritos, sin discusiones, sin golpes. Solo con silencios. Silencios largos, pesados, tan densos que cortaban el aire como cuchillas invisibles. Mi nombre no importa por ahora, pero lo que sí importa es que yo era, o al menos me creía, una mujer estable. De esas que hacen todo bien, una carrera sólida, rutinas sanas, una casa ordenada y un matrimonio que todos aplaudían. Desde fuera teníamos la vida perfecta. ¿Y sabes qué es lo más peligroso de la perfección? Que no deja espacio para el instinto. Que te adormece. Que te convence de que el amor de antes aún vive en el presente, cuando en realidad ya está muerto y sepultado. Thomas y yo llevábamos 6 años casados. Era cariñoso, atento e incluso divertido, hasta que un día dejó de serlo. Sin razón aparente. Sin anuncio previo. Empezaron a cambiar pequeñas cosas. Dejaba el celular boca abajo, respondía con monosílabos, evitaba el contacto físico, y cada vez que le preguntaba si algo le pasaba, se encogía de hombros como si ni siquiera valiera la pena responderme. Lo justificaba pensando que estaría estresado por el trabajo. Que tal vez necesitaba su espacio. Pero en el fondo algo no me cerraba. El primer domingo que no quiso desayunar conmigo me sentí herida, pero me convencí de que estaba cansado. El segundo domingo, cuando ni siquiera se levantó, me preocupé. Y para el tercero, cuando escuché risas sospechosas desde el baño mientras él hablaba en voz baja con alguien por teléfono, algo en mí se rompió. Una grieta pequeña pero irreversible. No hubo un gran escándalo. No hubo gritos ni platos rotos. Lo que hubo fue un cambio sutil y constante. Y eso fue peor. Porque lo sutil te engaña, te hace dudar de ti misma. Me miraba al espejo preguntándome si estaba exagerando. Me reprochaba a mí misma cada sospecha. Eres demasiado intensa, me decía. No seas paranoica. Hasta que comencé a hacer algo que nunca pensé que haría, espiarlo. Sí. La mujer que creía en la confianza y en la comunicación sana se convirtió en una sombra. Empecé a revisar sus horarios, sus movimientos. Notaba cada vez que llegaba 10 minutos más tarde del trabajo. Cada vez que se metía a la ducha con el teléfono en el bolsillo. Cada excusa para dormir en el sofá, porque estaba agotado. Y mientras todo eso pasaba, mi alma se marchitaba lentamente. ¿Cómo se sobrevive a la indiferencia de quien solía mirarte con ternura? Una noche, después de una cena vacía, de esas en las que cada palabra pesa y cada silencio duele, me encerré en el baño y me senté en el suelo helado. Encendí el extractor para que no se escucharan mis sollozos. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Solo recuerdo que me miré en el espejo empañado y me pregunté, ¿dónde quedé yo en todo esto? ¿Cuándo fue que empecé a desaparecer? El día que descubrí que Thomas tenía una segunda línea telefónica fue el día que supe, sin lugar a dudas, que algo muy oscuro se escondía detrás de esa fachada de hombre ocupado. Fue como ver caer una cortina. Ya no era mi esposo el que dormía a mi lado. Era un extraño. Uno que guardaba secretos, uno que me ocultaba cosas. Y yo, estúpidamente, aún quería creer que era un malentendido. Pero lo peor aún no había llegado. Lo que descubriría después no solo cambiaría mi percepción sobre él, cambiaría mi vida entera. Y lo más inquietante de todo, es que él todavía no sabe que lo sé. Dicen que cuando una mujer siente que algo no está bien, lo está. No necesita pruebas, no necesita testigos, su intuición es suficiente. Y la mía llevaba semanas gritando, como una sirena que nadie más oía. Fue un viernes por la tarde cuando mi corazón me dio el último empujón que necesitaba. Thomas había dicho que trabajaría hasta tarde, que tenía una junta importante en la oficina. Lo dijo mientras evitaba mi mirada, dándole sorbos a su café sin azúcar, como si el simple hecho de explicarse le causara fastidio. Yo asentí. Fingí que creía cada palabra. Lo besé en la mejilla, como siempre. Le deseé suerte en su reunión y le dije que lo esperaría despierta. Mentira. Esa noche no iba a esperarlo, iba a seguirlo.
Me puse unos jeans oscuros, una sudadera, recogí mi cabello y salí por la puerta trasera 10 minutos después que él. Tenía el corazón latiendo en la garganta. Había conectado un pequeño rastreador al auto semanas antes, cuando mis sospechas dejaron de ser solo paranoia. Y ahora el punto en el mapa se movía lentamente hacia el norte de la ciudad. Hice un par de respiraciones profundas, me subí a mi coche y lo seguí. Durante el trayecto, mi mente se inundó de pensamientos. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si realmente está trabajando? ¿Y si soy yo la que está perdiendo la cabeza? Pero mientras más me acercaba al destino, más claro se volvía todo. El auto de Thomas se detuvo frente a un motel. Uno de esos lugares discretos con luces de neón parpadeantes, sin recepción visible, donde todo está diseñado para que entres y salgas sin dejar rastro. Lo observé desde la distancia, con los dedos aferrados al volante. Cada minuto que pasaba me hacía sentir más estúpida. Y entonces, apareció ella. Joven, delgada, con un vestido corto que parecía pintado sobre la piel. Caminaba como si ya conociera el lugar. Se acercó al coche de Thomas como si fuera suyo. Se inclinó por la ventana, sonrió, y le dio un beso. No un beso fugaz, no un saludo cualquiera. No. Fue de esos besos que te dan solo cuando el cuerpo quiere más. Y Thomas le correspondió. Sin dudar. Sin culpa. Como si yo nunca hubiera existido. No pude contener el temblor en mis manos. Me bajé del coche, pero no avancé. Solo me quedé ahí, detrás de un poste, observando cómo mi esposo desaparecía con otra mujer en una habitación de alquiler, mientras yo me desmoronaba por dentro. No lloré. Aún no. Estaba demasiado helada para eso. Lo único que sentí fue una mezcla de furia y vértigo. La clase de furia que no quema, sino que congela. Me di la vuelta, volví al auto y conduje sin saber a dónde ir. Recuerdo que las calles se volvían borrosas, las luces parecían explotar frente a mis ojos, y aún así seguí manejando. Me detuve en un parque. Estaba oscuro, vacío. Me senté en una banca y abrí el bloc de notas de mi celular. Tenía que escribir, tenía que poner en palabras lo que sentía o me iba a enloquecer. Lo vi. Ya no hay duda. Me mintió a la cara. Lo besó como a mí nunca más. No me rompió el corazón, me rompió la percepción de toda nuestra vida. Me quedé ahí hasta que el frío comenzó a calarme los huesos. Y entonces lo decidí, esto no iba a terminar conmigo escondida en un rincón. No. Iba a hundirlo. Pero para hacerlo, necesitaba pruebas. Necesitaba tiempo. Y sobre todo, necesitaba que él siguiera creyendo que yo no sabía nada. Así empezó mi segundo acto. La versión silenciosa de mí, la que sonreía por cortesía y servía la cena como si todo estuviera bien, mientras grababa, documentaba y planeaba. Y en las noches, cuando él se dormía con el teléfono bajo la almohada, yo me quedaba mirándolo, preguntándome en qué momento me convertí en una extraña para el hombre que una vez dijo que me amaba. Él no lo sabía, pero yo ya había dejado de ser su esposa. Ahora era su sombra. Hay heridas que no dejan marcas en la piel. No sangran, no se hinchan, no se pueden escanear ni diagnosticar, pero duelen más que una fractura. Yo no tenía un moretón que mostrar, ni una escayola que justificara mi estado. Pero por dentro, estaba completamente quebrada. Desde aquella noche en el motel, ya no podía dormir bien. Mi cuerpo se acostaba, pero mi mente no. Quedaba suspendida en un estado entre alerta y dolor, donde cada sombra en la habitación parecía un recuerdo, y cada sonido era una amenaza. Thomas seguía con su rutina como si nada. Me hablaba de cosas banales como si aún fuéramos pareja. Llegaba, cenaba, se duchaba. No me tocaba. No me miraba a los ojos. Y eso era lo más humillante de todo. Fingía que aún estábamos bien, como si yo fuera tan tonta como para no notar su doble vida. La verdad era que yo ya no quería confrontarlo, aún. Porque ahora me movía otra fuerza, algo más frío y más calculado, la necesidad de justicia. De venganza,
incluso. Pero no la venganza impulsiva de las películas. No. Yo quería algo más elegante. Más doloroso. Algo que lo hiciera sentir tan invisible y tan usado como me sentí yo al verlo besarla. Así que jugué mi papel. Me convertí en la mujer sumisa, la que cocina sin pedir explicaciones, la que sonríe con la mirada vacía, la que no reclama ni pregunta. Mientras tanto, recogía cada dato, cada nombre, cada lugar. Una noche, esperé a que se durmiera profundamente y tomé su teléfono. Había instalado una app que me permitía duplicar sus mensajes en mi otro dispositivo. Lo que encontré me revolvió el estómago. No era solo una amante. Eran varias. Conversaciones con mujeres con las que había compartido no solo sexo, sino dinero, regalos, palabras que una vez me dijo a mí. Eres mi escape. Con vos puedo ser yo mismo. Te deseo todo el día. ¿Sabes qué sentí en ese momento? Nada. Absolutamente nada. Porque había superado el umbral del dolor. Ahora estaba del otro lado. En el terreno de la estrategia. Durante semanas continué recopilando pruebas. Fotos, audios, capturas. Guardé todo en una carpeta protegida con clave. Hice copias y las envié a un correo privado. Aún no sabía qué haría con esa información, pero era mi escudo, mi póliza de vida. Pero lo que más me impactó no fue descubrir su traición sexual, sino lo que había detrás. En una de las conversaciones, una de las mujeres, una tal Lola, le preguntaba si ya tenía listo el dinero limpio para su hermano. Mencionaban movimientos, nombres en clave, cuentas de ahorro con alias falsos. Lo releí varias veces hasta que entendí. No era solo infidelidad. Era algo más. Algo que olía a lavado, a favores sucios, a redes peligrosas. ¿Quién era realmente el hombre con el que me había casado? ¿Y cuántos secretos más escondía bajo esa sonrisa de oficinista agotado? El día que lo vi contar billetes en efectivo en el garaje, creyendo que yo estaba en la ducha, algo en mí terminó de apagarse. Ya no lo odiaba. Ya no me dolía. Me daba asco. Y miedo. Porque entendí que estaba durmiendo con un desconocido, y ese desconocido era capaz de muchas cosas. A partir de entonces, empecé a preparar una salida. Discreta. Irreversible. Empecé a llevar ropa a casa de una amiga, guardé copias de documentos importantes, cambié mis contraseñas, abrí una cuenta bancaria secreta. Ya no era una mujer herida. Era una mujer en fuga. Y sin embargo, cada noche me seguía acostando a su lado. Sonreía. Cocinaba. Escuchaba sus excusas. Y en silencio me decía a mí misma, pronto, muy pronto, él no verá venir lo que le espera. Porque el golpe que más duele no es el que se da con los puños. Es el que se da cuando el otro ya no tiene forma de defenderse. Y yo, ya estaba lista para eso. Siempre creí que la peor forma de traicionar a alguien era haciendo que dude de su propia cordura. Thomas logró eso conmigo. Pero no más. Ahora era yo la que tejía la red, con hilos invisibles y manos firmes. Cada paso que daba estaba pensado, medido, afilado como una cuchilla. Porque si algo había aprendido en los meses de silencio y humillación, era que el poder real no lo tiene quien grita, lo tiene quien observa en silencio. Empecé a trazar el mapa completo. Desde el lugar donde se reunían, hasta los nombres que aparecían en las conversaciones. Un tal Max, una tal Lola, una dirección que se repetía una y otra vez, cerca de un taller mecánico abandonado en las afueras. Nada estaba claro, pero todo apuntaba a algo más grande que una simple aventura de oficina. Decidí que esa noche lo seguiría. No como antes. Esta vez no me escondería en las sombras. Esta vez me dejaría ver, pero solo cuando fuera demasiado tarde para él. Esperé hasta que se vistió con una rapidez sospechosa, arreglándose más de lo habitual, poniéndose esa camisa que siempre decía que era solo para ocasiones especiales. ¡Qué curioso! Yo no tenía idea de que había una ocasión especial esa noche. Pero su reunión de trabajo,
parecía merecer perfume caro y zapatos recién lustrados. Él salió por la puerta sin mirarme. Como si yo fuera parte del mobiliario. Como si la mujer que un día juró amar ya no existiera. 10 minutos después, yo también salí. Pero no me fui sola. Llevaba conmigo todo lo que había recopilado: audios, fotos, mensajes impresos, coordenadas. También llevaba una grabadora encendida en el bolsillo del abrigo, y una cámara diminuta sujeta al cuello de mi blusa. Lo seguí durante más de 40 minutos. Lo vi detenerse en una estación de servicio, mirar a su alrededor y luego tomar una ruta secundaria que se adentraba en un camino de tierra. Me mantuve a distancia. Las luces de mi auto apagadas. No estaba sola. Mi amiga Claudia, que siempre había sido más valiente que yo, me acompañaba desde otro coche, cubriéndome por si algo salía mal. Thomas llegó a un galpón viejo, donde ya había otros autos estacionados. Uno de ellos, un deportivo negro sin matrícula visible. Otro, una camioneta con vidrios polarizados. Yo no sabía exactamente qué hacían ahí, pero sabía que nada bueno. Apagué el motor, apreté el puño sobre la grabadora y marqué un número en mi celular. No era el de la policía. Aún no. Era el de un contacto que me debía un favor. Alguien que había sido investigadora privada y que ahora vivía de manera más discreta. Le pasé la ubicación, sin decir una sola palabra. Me dijo solo esto: quédate donde estás. No bajes del coche. Graba todo. Yo me encargo del resto. Y eso hice. Grabé. Cada llegada, cada rostro, cada conversación a medias que lograba captar con el micrófono de largo alcance que ella me prestó semanas atrás. Thomas bajó de su coche como si fuera uno más del grupo. Se abrazó con un par de tipos que no había visto antes, rieron, fumaron, sacaron bolsas de algo que no pude distinguir bien. Pero no necesitaba pruebas exactas. Ya tenía suficiente para encender la mecha. Lo observé como si lo viera por primera vez. Ese hombre que dormía en mi cama, que una vez me pidió que lo salvara de su pasado, ahora era parte activa de algo sucio. Muy sucio. Y yo no pensaba hundirme con él. Regresé a casa antes que él. Me duché. Preparé té. Me senté en la cocina con la luz tenue y fingí estar leyendo cuando entró. Lo hizo como siempre, sin mirar, sin saludar, con su aroma a cigarrillo barato y perfume fuerte. Se quitó la chaqueta, dejó el móvil sobre la mesa y murmuró un "ya llegué", como si eso fuera suficiente para seguir siendo mi marido. Le respondí con una sonrisa. ¿Todo bien en la reunión? Me miró apenas un segundo. Sí. Larga. Pero salió todo bien. Asentí y volví al libro ficticio que tenía frente a mí. Qué bueno, le dije. Espero que salga todo como esperas. No notó la ironía. O tal vez sí, pero estaba demasiado confiado como para imaginar que yo estaba a punto de dinamitar su mundo. Porque la trampa ya estaba armada. Y él ya estaba enredado sin saberlo. No fue una noche cualquiera. Ni siquiera fue una noche más dentro de mi pesadilla. Fue la noche en la que entendí que había cruzado una línea sin retorno. Que ya no estaba simplemente descubriendo una infidelidad o desenmascarando un mentiroso, estaba enfrentando algo mucho más oscuro. Algo que podía matarme. Todo comenzó con una llamada. Inesperada. Corta. Te están observando, dijo la voz, y colgó. Reconocí el tono. Era mi contacto, la mujer que una vez fue detective privada. Sabía que no me llamaría por nada. Miré por la ventana. Desde hacía días había notado un coche estacionado frente a casa que parecía no pertenecer al vecindario. Vidrios polarizados, motor encendido por horas. Me convencí de que era paranoia. Que era producto del estrés. Pero ya no. Ese mismo día, Thomas llegó más temprano de lo habitual. Tenía el rostro tenso, los ojos inquietos. Apenas cruzó la puerta, me lanzó una mirada que no supe descifrar del todo. No era odio. No era amor. Era algo más peligroso, sospecha.
¿Qué hiciste hoy? Me preguntó sin siquiera saludar. Trabajé, salí un rato con Claudia. ¿Por qué? ¿A qué parte de la ciudad fuiste? Replicó, sin moverse del marco de la puerta. Mi corazón comenzó a latir más fuerte, pero mi rostro no mostró una sola grieta. Pasamos por el centro, luego por la librería del bulevar. ¿Por qué tanta pregunta? Thomas me estudió por un momento. Luego simplemente asintió, se quitó el abrigo y fue al baño. Pero yo supe en lo más profundo de mis entrañas que algo había cambiado. Él ya no estaba tranquilo. Y eso lo hacía peligroso. Esa noche, mientras fingía dormir, escuché un susurro salir de su habitación de trabajo. No era una videollamada. Era una conversación presencial. Me levanté en silencio, me acerqué lo más que pude sin que me viera, y alcancé a oír parte de lo que decía. Si ella abre la boca nos arruina a todos. No, no puede saber. Estoy seguro. Pero si lo sabe, haré lo necesario. Volví a mi habitación con el corazón palpitando en los oídos. Me senté al borde de la cama y entendí, por primera vez, que Thomas era capaz de todo. Incluso de eso. Esa madrugada, algo me despertó. Un ruido seco. Como un golpe. Como una puerta cerrándose con fuerza. Me puse de pie de inmediato. Alguien estaba en la casa. No era Thomas. Él no estaba en la cama. Ni en la cocina. Ni en el baño. Fui al garaje, vacío. Cuando abrí la puerta trasera, todo se volvió negro. No recuerdo cuánto tiempo estuve inconsciente. Solo sé que cuando volví en mí, el suelo estaba áspero y el aire, denso y lleno de polvo. Mi cabeza palpitaba como si fuera a explotar, y sentía el sabor metálico de la sangre en la boca. Intenté moverme, pero no pude. El dolor era absoluto, como si cada hueso hubiese sido golpeado, como si me hubieran aplastado contra el concreto. Me arrastré como pude, con los brazos, con el vientre, como un animal herido. Cada movimiento era una puñalada. El entorno estaba oscuro, solo había un tenue resplandor de luna iluminando un terreno baldío. Estaba sola. Abandonada. Escuché pasos. Risas. ¿Crees que ya se murió? No sé. Pero si se mueve otra vez, el jefe dijo que la dejemos bien jodida. Sí. Que aprenda a no meterse en donde no la llaman. Contuve el aliento. El miedo me paralizó más que el dolor. Cerré los ojos y fingí estar inconsciente. Sentí cómo se acercaban, uno se agachó a mi lado, respiró cerca de mi rostro. Nada. Parece muerta. Vámonos. Y se alejaron. Esperé. No sé cuánto tiempo. Solo sé que, cuando por fin estuve segura de que se habían ido, comencé a arrastrarme nuevamente, en dirección contraria. No tenía claro a dónde iba. Solo sabía que tenía que salir de ahí. Tenía que vivir. El trayecto fue interminable. Sentía las costillas crujir con cada movimiento, los músculos temblar. Pero llegué a un camino de tierra. Y allí, al borde de la nada, con la garganta cerrada por el polvo, saqué mi celular, abrí la aplicación de emergencia que había instalado por precaución, y marqué. Ayuda, susurré. Me golpearon. No sé dónde estoy. No puedo moverme. Por favor, envíen ayuda. Luego, la oscuridad otra vez. No sé si perdí el conocimiento o si mi mente simplemente se desconectó del dolor. Solo sé que cuando desperté estaba en una camilla con luces frías sobre mí, y una enfermera diciendo suavemente. Estás a salvo. Ya pasó. Respira. Pero no. Nada había pasado aún. Lo peor estaba por comenzar. Desperté tosiendo tierra, con la boca reseca y un sabor metálico entre los dientes. El aire estaba espeso, cargado de polvo viejo, como si hubiera estado atrapada en un cuarto sellado por años. La luz me cegaba, una luz blanca, impersonal de hospital. Mi cuerpo, en cambio, era todo menos impersonal, cada centímetro ardía,
cada respiración era una daga, y la confusión era como un velo que me impedía pensar con claridad. ¿Dónde estoy? Logré susurrar. Una enfermera de rostro amable, aunque exhausto, se inclinó sobre mí. Estás en el hospital del condado. Llegaste en ambulancia esta madrugada. Tranquila, estás a salvo ahora. ¿A salvo? ¡Qué palabra tan absurda! No había estado a salvo desde hacía meses. Tal vez nunca lo estuve. Pero ahora lo sabía con certeza. La persona con la que compartí mi cama, mis secretos, mi vida, había intentado deshacerse de mí. De forma brutal. Y si no lo había hecho directamente, al menos había permitido que otros lo hicieran por él. Intenté moverme. No pude. El costado derecho me quemaba. Las costillas rotas. El ojo izquierdo, cerrado por la hinchazón. Un brazo enyesado. La espalda llena de cortes y hematomas. Pero lo más herido, seguía siendo algo que ningún médico podía ver, mi fe. La policía vino a interrogarme ese mismo día. Les conté una versión modificada de la historia. No mentí exactamente, pero edité los detalles. Dije que había sido atacada y arrojada en una zona rural. No mencioné nombres. No mencioné a Thomas. Todavía no. No hasta tenerlo todo listo. No hasta tenerlos a todos donde los quería, confiados, descuidados, vulnerables. Una enfermera me ayudó a lavarme el rostro. Al verme reflejada en el espejo me reconocí, pero con una mezcla de repulsión y respeto. Mi cara hinchada, llena de moretones, ya no era la de la mujer sumisa y prudente que alguna vez fui. Esta nueva versión se veía peligrosa. Silenciosa. Como si acabara de volver de la guerra. Y en cierto modo así era. Pedí que no se comunicaran con ningún familiar. Ni con mi esposo. Inventé un nombre falso, algo simple, creíble. No llevaba identificación encima. Tampoco necesitaba una. No quería que Thomas supiera que seguía viva. Quería que se sintiera seguro. Solo así podría atraparlo con las manos manchadas. Cuando me dejaron sola por fin, con suero en el brazo y una tenue luz encendida en la habitación, saqué el único objeto que nadie había descubierto entre mis ropas, una pequeña memoria USB, escondida en el doble forro de mi cinturón. La había preparado semanas antes, por si acaso. Contenía toda la información que había recolectado, audios, mensajes, registros de llamadas, capturas de pantalla. Todo lo que podía usarse contra él, y contra quienes lo rodeaban. Horas después, una voz masculina interrumpió mi pensamiento. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Un policía. No el primero que vino a verme. Uno distinto. Joven. Intuitivo. Lo miré sin responder al principio. Analicé su tono, su postura, su mirada. Parecía sincero. Aún así, no confiaba en nadie. Me duele todo. Pero estoy viva. Dijiste que no recuerdas mucho. ¿Crees que fue un asalto al azar? No lo sé, mentí. No vi sus caras. ¿Hay alguien que quisiera hacerte daño? No que yo sepa, respondí, bajando la mirada para reforzar la mentira. Él asintió, anotó algo en su libreta y se fue. Yo sabía que volvería. Pero cuando lo hiciera, yo ya tendría lista la verdad, y mi defensa. Esa noche, con el dolor latiendo en cada rincón de mi cuerpo, hice 2 llamadas. La primera a mi amiga Claudia. Le di una instrucción simple: vacía mi casa, saca todas mis pertenencias, guárdalas en el trastero de tu padre, cambia el número de mi celular viejo y no hables con nadie. Ella no hizo preguntas. La segunda llamada fue a una abogada. Una que no se anunciaba en televisión, ni usaba tacones rojos para impresionar a los jueces. Era fría, eficiente, y había representado a mujeres que habían escapado de cosas peores. Estoy lista para desaparecer, le dije. Perfecto, respondió. Te voy a enseñar cómo. Pasé 3 días en el hospital. Lo suficiente para estabilizar mis signos, reducir la inflamación, y ganar algo de movilidad.
Luego firmé el alta voluntaria. No podía quedarme más tiempo. El riesgo de que alguien me reconociera era demasiado alto. Con la ayuda de la abogada, alquilé una pequeña cabaña en una zona boscosa, a 2 horas de la ciudad. Allí pasaría mis primeras semanas como mujer fantasma. Nadie sabía que estaba viva, excepto 2 personas. Y así quería que siguiera por un tiempo. Recuerdo la primera noche que dormí allí. Sola. Dolorida. Con el cuerpo entablillado y la paranoia como compañera de cama. El techo crujía. El viento golpeaba las ventanas. Pero aún así dormí. Dormí como hacía meses no dormía. Porque aunque mi cuerpo estaba roto, mi voluntad estaba más firme que nunca. Y porque por primera vez en mucho tiempo, ya no tenía miedo. Tenía un plan. Me escondí en aquella cabaña como quien se entierra viva, no para morir, sino para renacer. Porque eso es lo que yo era ahora, una mujer en proceso de reconstrucción, hecha de escombros, de traición, de fuego contenido. Aquel lugar en medio de la nada era pequeño, rudimentario y helado, pero tenía algo que yo no había sentido en mucho tiempo: paz. Me despertaba temprano. No por gusto, sino porque el dolor físico me arrancaba de los sueños. Me sentaba en la silla de madera del porche, envuelta en una manta, observando los árboles como si pudieran responder las miles de preguntas que aún me quemaban la garganta. ¿Por qué me hizo esto? ¿Desde cuándo? ¿Quiénes más sabían? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Pero lo que más me repetía era esto: ya no importa. Las respuestas no me devolverían nada. Lo único que podía recuperar era el control. Y lo iba a recuperar todo. Con ayuda de mi abogada, una mujer que parecía tener hielo en las venas y dinamita en la lengua, comencé a mover mis piezas. Ella ya había hecho esto antes. Había ayudado a mujeres a reaparecer con una nueva identidad, a divorciarse en secreto, a proteger lo poco que les quedaba mientras armaban un nuevo imperio sobre las cenizas del anterior. Lo primero es dejar de actuar como una víctima, me dijo mientras hojeaba mis papeles desde su tablet. No estás huyendo. Estás trazando tu ofensiva. No te escondes. Te estás replegando para atacar. Y eso fue exactamente lo que hice. Vendí mi coche a través de una transacción anónima. Abrí una cuenta bancaria nueva con el nombre que figuraba en los documentos provisionales que ella me ayudó a conseguir. Contacté a un antiguo cliente de mi trabajo, alguien que necesitaba asesoría contable y no hacía demasiadas preguntas. Le dije que me encontraba en una situación delicada, que debía trabajar en remoto durante unos meses. Me pagó en efectivo, como siempre. Y así, poco a poco, comencé a generar dinero desde el exilio. En paralelo, contraté un grupo de mudanzas con instrucciones precisas: recoger mis pertenencias del depósito que Claudia había gestionado, llevarlas a un almacén que ahora figuraba bajo el nombre de una empresa ficticia, y destruir cualquier resto de papelería que pudiera vincularme a mi antigua vida. Mientras tanto, Thomas seguía creyendo que yo estaba desaparecida. Lo confirmé a través de llamadas encubiertas que mi abogada hacía a través de intermediarios. Había puesto una denuncia por persona extraviada. Decía estar preocupado. Incluso había ido a un par de noticieros locales, mostrando una foto nuestra enmarcada, fingiendo angustia. El cinismo de su actuación me hervía la sangre. Pero cada vez que sentía que el odio me nublaba, volvía a enfocarme en el plan. No iba a destruirlo con gritos. Lo iba a destruir con silencio. Día tras día, analizaba todo el material que había reunido. Leía de nuevo los mensajes, los correos, los audios. Había una red ahí, una que iba más allá de su amante de turno. Estaba involucrado en lavado de dinero, en movimientos que usaban negocios tapadera. Personas conectadas entre sí a través de números, siglas, cuentas. Y yo, la mujer invisible, la esposa desaparecida, era la única que lo sabía todo. Una noche, mientras revisaba el disco duro externo donde guardaba los documentos más sensibles, decidí escribir una carta. No una carta para él. Ni siquiera para mí. Una carta para el juez que eventualmente,
leería mi versión de los hechos. Una carta que explicaría cómo una mujer común, trabajadora, callada, se transformó en un arma de precisión. Como una esposa convertida en presa decidió convertirse en cazadora. La titulé simplemente, Testimonio de una mujer que eligió no morir. En esa carta conté todo. Desde los primeros silencios hasta los últimos golpes. Desde el momento en que sospeché hasta la noche en que me arrojaron como basura. Conté cómo me arrastré por la tierra con las costillas rotas, cómo marqué un número de emergencia sin saber si llegaría a tiempo, cómo fingí llamarme de otra forma para que él creyera que estaba muerta. No era un diario. Era un expediente. Uno que, si algo me pasaba, mi abogada haría llegar a las autoridades, junto con pruebas irrefutables. Ese fue el verdadero punto de inflexión. El momento en que entendí que no necesitaba volver a mi antigua vida. Porque lo cierto era que ya no existía. Lo que sí existía era la posibilidad de algo nuevo. Y no hablo de una vida perfecta, sino de una vida mía. Enteramente mía. Pero para lograrlo, tenía que cerrar el círculo. Y para eso, él debía caer. Y entonces, una noche, mientras revisaba sus movimientos bancarios con la ayuda de una conexión que tenía dentro del sistema financiero, una mujer mayor que fue mi mentora cuando recién empecé como asistente contable, encontré la grieta perfecta. Thomas había movido una suma enorme a una cuenta en el extranjero, usando una empresa fantasma. Pero lo había hecho mal. Un pequeño error contable. Un desliz imperceptible para cualquiera, excepto para alguien como yo. Ese error podía desencadenar una auditoría. Podía despertar alarmas. Podía hundirlo. Y yo iba a empujar con todas mis fuerzas. Una noche antes de actuar, me senté frente a la ventana de la cabaña, con una taza de té temblando en mis manos, y me hice una única pregunta. ¿Estoy preparada para comenzar la guerra? Porque hasta ese momento, todo había sido defensa. Huida. Recopilación. Silencio. Pero ahora era distinto. Iba a golpear. Iba a arrebatarle a Thomas lo único que le quedaba, el control. Y todo comenzó por el lugar que alguna vez fue mi refugio. Mi casa. O mejor dicho, nuestra casa. La abogada se encargó de todo. En menos de 48 horas, inició el trámite para declarar el inmueble en situación de venta forzosa, aprovechando el hecho de que yo aún figuraba como cotitular y él jamás actualizó el testamento ni los acuerdos de propiedad. Thomas no sabía que, tras la denuncia de mi desaparición, su derecho de posesión quedaba en pausa hasta que se resolviera legalmente si yo estaba viva o no. Y eso fue lo que usé a mi favor. Con mi autorización firmada, bajo mi nueva identidad protegida por orden judicial, una agencia de bienes raíces fue hasta la casa, cambió las cerraduras, y colocó un cartel en el jardín: se vende. No me tembló el pulso. Solo sonreí cuando mi abogada me envió la foto del letrero plantado justo debajo de la ventana donde solía tomar café con Thomas, soñando en vano con una familia. Al día siguiente, él volvió de uno de sus viajes oscuros. Imaginé su cara al llegar y ver a un desconocido cambiando el cerrojo de la puerta. Imaginé la rabia, la impotencia, la humillación. No estuve ahí para verlo, pero sí recibí el reporte. Gritó. Amenazó. Exigió explicaciones. Y el agente inmobiliario, un hombre experimentado en lidiar con divorcios y peleas legales, le respondió con toda la calma del mundo. Señor, su esposa ha iniciado la venta legal del inmueble. Ella sigue siendo copropietaria y ha activado sus derechos. Aquí tiene la documentación. Si desea oponerse, puede acudir a un juez. Thomas se quedó helado. Porque sabía que no podía acudir a ningún juez sin arriesgar que su fachada se viniera abajo. Y yo lo sabía también. La reconquista había comenzado. El siguiente paso fue más simbólico, pero no menos poderoso: cancelé su acceso a la cuenta compartida. Lo dejé con exactamente 0 euros. Su tarjeta rebotó al intentar pagar un almuerzo en un restaurante donde solía llevar a sus amantes. Una camarera,
vieja conocida mía que trabajó conmigo años atrás, fue quien me lo contó. Tenías que ver su cara, me dijo casi riéndose. Intentó fingir que era un error del banco. Pero se le notaba el temblor en las manos. Como si de pronto, todo su castillo de arena se deshiciera. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Su castillo de arena se estaba derrumbando. Y no por un terremoto, sino por mí. Grano a grano. A los pocos días, mi abogada logró algo más: bloquear temporalmente su pasaporte por un requerimiento judicial debido a la investigación fiscal. Eso lo dejó atrapado dentro del país. Incómodo. Expuesto. El error contable que había cometido semanas atrás con sus cuentas ficticias ya estaba en manos de una auditora externa con la que yo colaboraba desde mi etapa como asesora. Había abierto el caso como anónimo, pero todos sabíamos a quién apuntaban los números. Y mientras todo eso ocurría, yo me preparaba para el golpe final, la confrontación. No una confrontación emocional. No iba a gritarle. Ni siquiera pensaba verle la cara. Yo quería que me escuchara. Que supiera que todo lo que le estaba ocurriendo no era azar, ni justicia divina. Era mi mano. Mi inteligencia. Mi poder. Así que grabé un audio. Corto. Preciso. Lo envié desde un número encriptado, con voz firme, sin una sola emoción. Thomas. No estoy muerta. No estoy desaparecida. Estoy viendo cómo se derrumba todo lo que construiste sobre mentiras. Tu casa ya no es tuya. Tu dinero ya no está. Tus secretos están siendo investigados. Y yo estoy mejor de lo que nunca estuve contigo. Este es el inicio de tu final. Disfrútalo. Según su historial de llamadas, intentó devolver la llamada 4 veces. Luego envió un mensaje de voz. Llorando. Suplicando. Pero para ese entonces, ya lo había bloqueado. Porque esa no era una conversación pendiente. Era un cierre. Uno de los muchos que aún tenía por escribir. Hay algo en los hombres como Thomas que se activa cuando sienten que pierden el control. No saben perder. No saben asumir. Para ellos, todo lo que no pueden dominar, debe ser destruido. Y ahora que me había escapado de sus garras, que le había quitado el dinero o la casa, y lo había expuesto ante el sistema que siempre creyó manipular, lo único que le quedaba era una cosa: el odio. Los primeros días después del mensaje fueron silenciosos. Ni llamadas. Ni rastros. Nada. Pero no me engañé. Sabía que su ausencia era solo el momento en que el depredador retrocede unos pasos, para tomar impulso. Y así fue. Una noche, mi abogada me llamó, nerviosa. Tenemos un problema. Su tono, normalmente frío, esta vez dejaba entrever tensión. ¿Qué pasó? Alguien vandalizó la propiedad. Pintadas en las paredes. Vidrios rotos. Cerraduras forzadas. El cartel de venta quemado. No pregunté quién. Lo sabía. Era Thomas. O alguno de sus amigos. Quizás incluso aquella mujer, la amante de turno, tratando de marcar territorio como un animal salvaje. A la mañana siguiente, recibí un correo anónimo. Solo decía: pensaste que ibas a ganar. Pero aún no has visto lo que soy capaz de hacer. Y entonces supe que el juego había cambiado. Ya no era solo venganza emocional o financiera. Ahora era una amenaza directa. Una declaración de guerra. Mi primera reacción fue natural: miedo. El miedo frío, ese que se te instala entre los omóplatos y no te deja dormir. Miraba por la ventana de la cabaña cada vez que crujía una rama. Me dormía con un cuchillo bajo la almohada. Sentía que en cualquier momento iba a irrumpir por la puerta como una sombra del pasado que venía a cobrar cuentas. Pero no me dejé vencer. Porque aunque él no lo supiera, ya no era la misma. Tomé el miedo, lo miré de frente y lo transformé. Lo convertí en estrategia. Primero, reforcé la seguridad de la cabaña.
cámaras ocultas, sensores de movimiento, un sistema de alarma conectado directamente con la policía local. También me aseguré de que mi ubicación siguiera siendo un secreto, incluso para quienes me ayudaban. Solo Claudia, mi abogada y yo sabíamos dónde estaba. Ni siquiera el oficial asignado al caso conocía la dirección exacta. Segundo, respondí al mensaje. Pero no con palabras. Con acción. Presenté una denuncia formal por amenazas, anexando capturas, registros de llamadas y los daños a la propiedad. El fiscal abrió una investigación preliminar. Y aunque sabía que el sistema no siempre protege a las mujeres como debería, cada denuncia era un ladrillo más en el muro legal que estaba construyendo a mi alrededor. La gota que colmó el vaso llegó un jueves por la noche. Yo estaba en la cocina, cocinando lentamente una sopa, cuando escuché el ruido. Una moto. Cerca. Demasiado cerca. Apagué la estufa, apagué las luces. Me moví en silencio hasta la ventana. Allí estaba, una figura encapuchada sobre una moto negra, deteniéndose justo frente al camino que llevaba a la cabaña. No bajó. No habló. Solo se quedó ahí. Observando. Tomé el teléfono. Marqué al número que la policía me había dado para emergencias silenciosas. Me identifiqué con el código asignado a víctimas protegidas. En menos de 10 minutos, una patrulla estaba en camino. Pero cuando llegaron, ya no estaba. Solo quedaban las huellas de las ruedas en el barro. La oficial que llegó era joven pero firme. Me miró con seriedad. ¿Tiene cómo defenderse, señora? Le devolví la mirada. Sí. Tengo más que eso. Le mostré el arma que la abogada me había ayudado a registrar semanas antes. Un revólver compacto. Legal. Entrenado. Ella asintió. Manténgalo cerca. A veces los monstruos no se asustan con denuncias. Y esa noche, dormí con la mano en la culata. No porque quisiera usarla, sino porque ya no iba a permitir que nadie me volviera a tocar. Días después, llegaron más amenazas. Esta vez, no solo a mí, sino a Claudia. A mi abogada. A la agencia inmobiliaria. Thomas estaba perdiendo el control por completo. Era como un animal acorralado, atacando a todo lo que se movía. Pero eso no me hizo retroceder. Al contrario. Me empujó más fuerte hacia adelante. Tomé todas las pruebas. Las amenazas. Las imágenes de la moto. Las pintadas. Los mensajes de voz en los que él decía cosas como, «Tú no sabes con quién te metiste». Y las entregué a un periodista de investigación que había sido despedido años atrás por meterse con la gente equivocada. Ahora trabajaba por su cuenta. Era rencoroso, valiente, y tenía contactos. Le conté todo. Con nombres. Fechas. Documentos. Le mostré la red detrás de Thomas. El dinero sucio. Las empresas fantasmas. No le pedí que hiciera justicia. Le ofrecí una historia que lo haría famoso otra vez. Y él aceptó. Con una sonrisa afilada. Esa misma semana, comenzó a moverse el avispero. Preguntas en redes sociales. Correos filtrados. Artículos insinuantes. Y Thomas acorralado. No lo sabía aún, pero ya no había escapatoria. Yo no quería matarlo. Solo quería que el mundo supiera lo que yo ya sabía. Que él no era un hombre poderoso. Era solo un cobarde disfrazado. Y estaba a punto de arder. A veces, la justicia llega disfrazada de casualidad. Otras veces, hay que construirla pieza por pieza con tus propias manos. Yo no esperaba milagros. Nunca creí en la suerte. Sabía que si Thomas iba a caer, sería porque yo misma me encargué de derribarlo. Después de la aparición de aquel periodista con quien compartí mi historia, la verdadera, la que no salía en fotos familiares ni en perfiles sociales falsamente felices, las cosas empezaron a moverse con rapidez. La primera bomba fue un artículo titulado
Negocios fantasmas y mujeres rotas, los secretos que esconde una sonrisa de empresario. No mencionaba nombres directamente. Pero los detalles eran suficientes para que quienes conocían a Thomas supieran exactamente a quién se refería. Se hablaba de lavado de dinero, de empresas sin actividad real que recibían transferencias desde el extranjero, de vínculos con nombres que aparecían en investigaciones abiertas. Se hablaba de una esposa desaparecida bajo circunstancias dudosas. Y lo más importante, se hablaba de impunidad, y de una mujer que se negó a morir. Aquel artículo fue compartido cientos de veces. Algunas personas comenzaron a dejar comentarios en los perfiles de Thomas. Preguntas incómodas. Acusaciones veladas. Silencios que pesaban más que cualquier frase. Él intentó desmentirlo todo. Pero cometió un error, su arrogancia lo hizo hablar demasiado. En una transmisión en vivo que hizo desde su oficina, una estúpida jugada para lavarse la imagen, dijo entre risas. Es fácil inventar historias cuando uno desaparece, ¿no? Nadie puede comprobar lo que no se ve. Fue su sentencia. Porque esa fue mi señal. Al día siguiente, con mi abogada y 2 escoltas policiales, me presenté ante el tribunal con el rostro descubierto y la carpeta en mano. Yo era la mujer que él decía que no existía. Y estaba viva. Y lista para hablar. Lo primero fue reactivar la denuncia de agresión. Esta vez con nuevas pruebas, fotografías de mi cuerpo herido, documentos médicos que avalaban la gravedad de mis lesiones, audios donde sus cómplices se referían a mí como el problema que ya está resuelto. Además, aportamos todo el material financiero, copias de movimientos, transferencias, contratos firmados con identidades falsas, y la declaración de 2 mujeres que también habían sido víctimas de manipulación por parte de Thomas. Una de ellas era Lola. Sí, la misma amante. Había sido usada, engañada y luego abandonada cuando ya no le servía. Mi abogada la rastreó y le ofreció protección legal a cambio de su testimonio. Aceptó. Y lo que ella sabía, terminó de sellar el caso. Thomas fue citado a declarar. Llegó con su traje caro, su sonrisa fingida y un abogado que parecía más preocupado por cobrar que por defender. Pero cuando vio que yo estaba allí, sentada en la primera fila del juzgado, con el rostro firme y la mirada fija, su expresión cambió. Fue la primera vez que lo vi temer. En su declaración, intentó desacreditarme. Dijo que yo tenía problemas emocionales, que era inestable, que todo esto era una especie de venganza personal por una infidelidad sin importancia. Pero cuando el fiscal presentó los vídeos de la noche en que fui atacada, cuando reprodujo los audios donde sus socios decían cosas como déjenla tirada, ya no importa, ya no hubo palabras que pudieran salvarlo. Su mundo se quebró públicamente. Los medios comenzaron a cubrir el caso. Ya no como un escándalo aislado, sino como un símbolo. Un ejemplo de cómo muchas mujeres viven atrapadas en relaciones con hombres que parecen respetables pero son depredadores silenciosos. Se habló de mí como la esposa invisible, como la mujer que volvió desde la tumba para buscar justicia. Y mientras eso pasaba, yo me sentía viva. Más viva que nunca. No solo por haber sobrevivido, sino por haber convertido el dolor en un arma. La desesperación en estrategia. La humillación en evidencia. Días después, la policía irrumpió en una de las propiedades registradas a nombre de una de las empresas fantasma de Thomas. Encontraron documentos, dispositivos, libretas con anotaciones, dinero sin declarar. También encontraron restos de prendas femeninas. Fotos. Una habitación oculta con cámaras. Cosas que me hicieron comprender que yo no era la única. Tal vez, ni siquiera fui la primera. Eso me partió por dentro. Pero también me dio una fuerza nueva. Porque ahora ya no era solo por mí. Era por todas. Thomas fue detenido por evasión fiscal, encubrimiento, asociación ilícita y tentativa de homicidio. La caída fue lenta pero brutal. Exactamente como la había planeado. Y aún así, no sentí alivio. No del todo. Porque aunque él estuviera tras las rejas,
Aún había algo que necesitaba hacer. Algo que me devolvería no solo mi vida, sino mi libertad completa. El día que vi a Thomas esposado, escoltado por 2 agentes, con el rostro desencajado por la humillación pública, no sentí euforia. No hubo fuegos artificiales. No hubo una sensación de triunfo cinematográfico. Lo que sentí fue silencio. Un silencio profundo. Denso. Como si el alma hubiera contenido el aliento durante años y por fin pudiera exhalar. Pero sabía que eso no era el final. Porque la justicia real no siempre llega con uniforme. A veces llega con vestido y voz firme. A veces tiene rostro de mujer. El juicio seguía su curso. Los cargos contra Thomas eran graves, múltiples. Su defensa se desmoronaba con cada testimonio, cada prueba, cada documento que mi abogada entregaba con precisión quirúrgica. En cada audiencia sus aliados se iban quedando sin coartadas, y las mujeres que alguna vez cayeron en su red, yo incluida, nos íbamos volviendo más visibles, más fuertes, más unidas. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. Una tarde, mientras revisaba mi correo, recibí un mensaje sin asunto. El remitente, desconocido. El contenido, solo una línea. Lo siento. No sabía todo lo que él era. Por favor, permíteme hablar contigo. Firmaba, Lola. La amante. La mujer que durante meses ocupó mi lugar sin saber, o sin querer saber, lo que él realmente era. La misma que se rió conmigo sin saber que yo escuchaba sus mensajes en la madrugada. La misma que, de alguna forma, fue usada igual que yo. No respondí de inmediato. Dudé. Porque una parte de mí aún la odiaba. Pero otra, la comprendía. Finalmente, accedí a verla. Nos citamos en un café lejos de todo. Le pedí que viniera sola. Ella llegó puntual. No llevaba maquillaje. El cabello recogido. Una expresión entre culpa y alivio. Gracias por venir, me dijo con la voz baja, nerviosa. No respondí. Solo asentí, dejando que hablara. Yo no sabía quién eras. Pensé que estaba divorciado. Me dijo que tú lo habías abandonado, que eras inestable, que necesitaba empezar de nuevo. Me hizo sentir especial, como si fuera su salvación. Pero luego, empezaron los vacíos, las mentiras, los cambios de humor. Me gritaba. Me humillaba. A veces me forzaba. Pero yo ya estaba metida. Pensé que era amor. Que podía cambiarlo. La miré en silencio. Y en su rostro vi el mío, el de antes. ¿Por qué me escribiste ahora? Le pregunté por fin. Ella respiró hondo. Porque quiero testificar. Quiero que pague por lo que hizo. A ti. A mí. A otras. Me mostró fotos. Grabaciones. Una libreta con nombres. Fechas. Detalles. Era información nueva. Poderosa. Información que podía no solo confirmar los cargos actuales, sino abrir nuevas investigaciones. Extendía el caso más allá de él. A socios. Inversionistas. Cuentas internacionales. Lo usé, sí. Al principio pensé que era un juego, admitió con lágrimas contenidas. Pero luego fue él quien me usó. Me rompió. Me destruyó la vida. Y ahora quiero limpiar lo poco que queda de mí. Le tendí la mano. No como perdón. No como aceptación. Sino como un pacto. 2 mujeres que habían amado al mismo monstruo. Y que ahora iban a enterrarlo juntas. Con su testimonio todo cambió. El fiscal reabrió causas. La defensa se desmoronó. La prensa, ya imparable, empezó a filtrar más información. Las redes sociales explotaron. Thomas dejó de ser el empresario atractivo con pasado oscuro. Y se convirtió en lo que realmente era. Un manipulador, un abusador, un criminal. Durante la audiencia final, me permitieron hablar. Fue un momento simbólico.
Pero para mí, fue un acto de exorcismo. Me puse de pie. Miré al juez. Luego lo miré a él. Estaba demacrado. Derrotado. Ya no tenía esa sonrisa arrogante. Ya no era nadie. Y hablé. No con rabia. No con lágrimas. Hablé con la voz firme de quien ha muerto y vuelto a nacer. Señoría, este hombre no solo me rompió los huesos. Me rompió la vida. Me arrebató la confianza, la paz, la identidad. Me redujo a una sombra. Pero me negué a quedarme en ese lugar. Luché. Me escondí. Me reconstruí. Y hoy estoy aquí. No para pedir venganza, sino para demostrar que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de tratar a una mujer como si fuera descartable. Hubo silencio. No uno tenso. Uno respetuoso. Profundo. El tipo de silencio que acompaña a las verdades que pesan. El juez dictó sentencia. 20 años. Sin posibilidad de reducción. Pero para mí, la condena no fue la cárcel. La verdadera condena fue su cara al escucharla. Esa cara de hombre que por fin entendió. Que había perdido. Cuando terminó todo, salí sola del tribunal. No necesitaba acompañantes. Ni palmaditas en la espalda. Solo quería caminar. Sentir el sol en la piel. Respirar. Como si fuera la primera vez. Y lo fue. Porque ese día. Me llamé a mí misma por mi nombre completo, en voz alta. Porque ese día volví a ser yo. Libre. Entera. Y con la mirada puesta hacia adelante. El juicio había terminado. El nombre de Thomas estaba manchado. Su imperio colapsado. Sus socios bajo investigación. Sus amantes desenmascaradas. Y él, encerrado en una celda con el mismo silencio con el que una vez me miró a los ojos para negarlo todo. La justicia había hablado. Pero algo en mí seguía inquieto. No era sed de venganza. Era algo más difícil de explicar. Una inquietud en el alma, como si hubiera una última pieza del rompecabezas aún fuera de lugar. Y esa pieza, era ella. Lola. Después de su testimonio, no la volví a ver. No me llamó. No buscó más contacto. No la culpo. Yo tampoco sabía qué sentía hacia ella. La detesté por mucho tiempo. Por haber tocado lo que era mío. Por haber reído con él mientras yo me moría por dentro. Por no haber sospechado antes. Por haberse enamorado del mismo monstruo. Y al mismo tiempo. ¿No éramos dos mujeres rotas por la misma mano? Pasaron semanas. Meses. Volví a trabajar con normalidad, aunque desde otro lugar, con otro nombre y otro rostro hacia el mundo. Me mudé a una ciudad costera. Pequeña. Luminosa. Donde nadie sabía mi historia. Donde podía ir al mercado sin sentir miradas. Donde podía dormir sin armas bajo la almohada. Y justo cuando comencé a creer que ese capítulo ya estaba completamente cerrado, recibí una carta. Escrita a mano. Sin remitente. Pero reconocí la letra. No decía mucho. Solo esto. No busco perdón. Solo quería que supieras que aún vivo. Y que gracias a ti, hoy, ya no soy la misma. La carta venía acompañada de una pequeña caja. Dentro, un sobre con fotos. Eran de ella. Lola. En un refugio para mujeres. Ayudando. Enseñando defensa personal. Brindando asesorías legales básicas. También había una fotografía de ella con una niña pequeña, sosteniéndola en brazos, con una mirada limpia, nueva. En el reverso, una nota. Esta es Emma. La vida que nació después de todo lo que nos destruyó. No heredará odio. Solo fuerza. Y ahí lo comprendí. La justicia no siempre es una celda o un fallo judicial. A veces, la verdadera justicia es que las víctimas encuentren un nuevo propósito.
Tomé las fotos, las guardé en una caja con el resto de todo lo que había sucedido. Esa caja, mi caja de la guerra como la llamaba en mi cabeza, estaba llena de cosas que jamás mostraría a nadie. Pruebas. Recortes. Declaraciones. Y ahora, también, semillas de redención. Pero no todo podía acabar en una nota. Algo en mí necesitaba verlo. Sentirlo. Cerrar de verdad. Así que una tarde, caminé hasta el penal donde Thomas cumplía su condena. No para entrar. No para verlo. Sino para dejarle algo. Había escrito una carta. No con odio. No con reproches. Una carta simple, cruelmente honesta, breve como un latido. No te destruiste por lo que me hiciste. Te destruiste por creer que nunca te pasaría factura. Yo no busqué venganza. Solo me aseguré de que enfrentaras el espejo. Ahora mírate. Esto es todo lo que queda de ti. Yo, en cambio, aún tengo todo por delante. Junto a la carta, dejé una fotografía mía. Actual. Sonriendo. De pie frente al mar, con el viento despeinándome, libre, sin miedo. En la parte de atrás, un mensaje más. Sigo viva. Más que nunca. Y eso, Thomas, es lo único que nunca podrás borrar. Lo entregué al guardia, firmando como testigo de recepción. Y me alejé. No miré atrás. No esperé respuesta. No imaginé su reacción. No me importaba. Porque cuando una mujer se reconstruye desde las ruinas, no necesita que el verdugo pida perdón. No necesita verlo caer. Solo necesita saber que ya no tiene poder. Y él, ya no tenía nada. El pasado se había convertido en historia. Una historia que yo contaba ahora. Una historia que no dolía contar. Una historia que, en lugar de pesarme, me recordaba lo que fui capaz de sobrevivir, y de vencer. Y ahí, mientras caminaba por la costa al atardecer, comprendí que la verdadera victoria no fue haberlo derrotado. La verdadera victoria fue esta. Haber salido del infierno. Sin convertirme en un demonio. No fue fácil. Nada de lo que vino después fue sencillo. La libertad para una mujer que ha sido encadenada emocional y físicamente, no llega con fuegos artificiales ni aplausos. Llega con silencio. Con preguntas. Con días enteros en los que una no sabe qué hacer con tanto espacio vacío. Pero cuando llegué a esa ciudad costera, un lugar pequeño, lleno de brisa salada y calles empedradas donde nadie me conocía, entendí que la verdadera libertad no se siente como una explosión. Se siente como paz. El primer día en mi nuevo hogar fue surreal. Un departamento pequeño, en una tercera planta sin ascensor, con vista al mar. Las paredes eran blancas, sin historia. Los muebles austeros. El aire olía a madera vieja y a oportunidades nuevas. Entré, cerré la puerta, y me quedé ahí en medio del salón con las llaves aún en la mano. Nadie me esperaba. Nadie me vigilaba. Nadie me reclamaba. Me senté en el suelo. Y lloré. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas por todo lo que había perdido. Y por todo lo que de pronto parecía posible. Durante semanas, me dediqué a hacer algo que nunca había podido hacer antes, elegirme. Elegí qué cuadros colgar. Elegí qué plantas cuidar. Elegí qué libros releer y cuáles dejar atrás. Adopté 2 perritas rescatadas. Una mezcla de terrier y algo más pequeño, de ojos tristes y cola inquieta, y otra de orejas caídas, dulce, temblorosa, como si también hubiera sobrevivido a un infierno propio. Les puse nombres simbólicos, Luz y Valiente. Me seguían por cada rincón del departamento como si no quisieran soltarme. Y en cierto modo, yo tampoco quería soltarme de ellas. Porque nos habíamos salvado mutuamente. Por las mañanas salía a caminar con ellas por la playa. El mar me hablaba en un idioma que mi cuerpo reconocía. La arena era terapia. El sol, medicina. La rutina simple, un bálsamo. Volví a trabajar poco a poco,
pero bajo otra modalidad. Ya no como empleada. Ahora era consultora independiente. Desde mi pequeño escritorio frente a la ventana, asesoraba a otras mujeres que querían organizar sus finanzas, salir de relaciones de dependencia o empezar desde cero. Sin anunciarlo como una causa social. Sin etiquetas. Solo porque sabía en lo más hondo lo importante que era que una mujer supiera dónde estaba su dinero y cómo usarlo para irse cuando fuera necesario. Una noche una de mis clientas, una madre soltera joven con 3 trabajos y ningún apoyo, me escribió. Gracias por enseñarme a no tener miedo del dinero. Gracias por mostrarme que puedo tener un plan. Gracias por decirme, sin decirlo, que sobrevivir no es suficiente. Hay que vivir. Lloré otra vez. Porque ese mensaje fue más reparador que todos los fallos judiciales. Más poderoso que cualquier condena. Me hizo comprender que mi historia no solo me había salvado. Ahora estaba salvando a otras. También empecé a escribir. No como terapia, sino como legado. Historias. Fragmentos. Reflexiones. No usaba mi nombre real. No era necesario. Solo firmaba con una frase que había aprendido a hacer mía. No estoy rota. Estoy reconstruida. Cada noche antes de dormir, escribía algo. Aunque fuera una línea. Un pensamiento. Una imagen. Un recuerdo. Y poco a poco ese cuaderno, uno de tapas azules que había comprado por impulso en una librería local, se convirtió en mi refugio. No un diario. Un mapa. Una brújula para no perderme otra vez. Las heridas físicas sanaron. Las internas tardaron más. Pero un día me desperté y me di cuenta de que ya no soñaba con él. Ya no volvía a esa noche. Ya no sentía el crujido de las costillas cada vez que alguien me tocaba el hombro por sorpresa. Una noche, mientras paseaba con Luz y Valiente por la orilla del mar, vi a una mujer sentada sola en la arena. Tenía la mirada perdida. No lloraba. Pero algo en su postura me resultó familiar. Me acerqué. No le pregunté qué le pasaba. Solo me senté a su lado. No hablamos por un buen rato. Solo miramos el agua. Y luego me dijo: no sé si puedo más. La miré, sonreí con tristeza y le respondí: tú no lo sabes ahora, pero ya estás empezando. Porque eso era algo que solo una mujer que ha caído puede decirle a otra. Con verdad. Con certeza. Con amor. Esa fue mi nueva vida. Hecha de silencios suaves, decisiones propias, y una libertad que ya no me la puede quitar nadie. Thomas había sido una historia. Una historia escrita con sangre y cicatrices. Pero ahora... yo era la autora. Y el capítulo que venía. Sería mío. Solo mío. A veces, cuando camino por la playa al atardecer, siento que dejo huellas nuevas sobre las que una vez quise borrar. Porque por más que el pasado haya intentado quebrarme, hay cosas que simplemente no pueden romperse. Y esa fue mi mayor revelación. No lo perdí todo. Thomas lo intentó. Intentó arrebatarme la voz, el cuerpo, el nombre, el lugar. Quiso reducirme a cenizas. Pero hay incendios que no consumen. Hay llamas que no destruyen, sino que forjan. Porque hay cosas que jamás me quitó. Y ahora por fin, soy capaz de nombrarlas. Mi dignidad. Aunque me arrastré por el suelo aquella noche, llena de polvo, sangre y miedo, lo hice con los ojos abiertos. Con el corazón aferrado a una única idea: no van a acabar conmigo. Y no lo hicieron. Sobreviví. Pero más que eso, resistí sin convertirme en lo que él era. Nunca usé el odio como escudo. No me volví cruel. No respondí con la misma moneda. Respondí con algo más potente, verdad. Mi inteligencia. Mientras él creía que podía manipularme, yo ya estaba escribiendo su caída. Cada sonrisa que le di cuando fingía amor fue una bala en la recámara de su futuro. Cada silencio fue una estrategia. No por frialdad,
sino por instinto. Porque cuando una mujer es silenciada, aprende a pensar más rápido, más claro, más fuerte. Y cuando decide hablar, nadie la detiene. Mi memoria. No hablo de recuerdos. Hablo de la memoria del alma. Esa que te recuerda quién eras antes de que te hicieran creer que no valías. Yo recordé a la niña que fui. La que soñaba con ser libre. La que corría sin miedo. La que creía que el amor no debía doler. Esa niña me miró desde dentro en los peores momentos y me dijo, levántate. Y lo hice. Por ella. Por mí. Mi capacidad de sentir. Él quiso que dejara de confiar. Que desconfiara de todos, incluso de mí. Quiso que asociara el cariño con el peligro. La cercanía con el golpe. La sonrisa con la traición. Y por un tiempo, casi lo logra. Pero entonces llegó Luz. Esa pequeña perrita temblorosa, que me miraba cada mañana como si yo fuera su mundo. Y luego Valiente, que dormía a mis pies como si allí estuviera segura. Y entendí algo. El amor no es el problema. El problema es cuando dejamos que lo definan por nosotras. Y un día, mirando a una amiga mientras reíamos, me descubrí sonriendo de verdad. Sin tensión. Sin miedo. Con alivio. Volví a abrazar sin flinchar. Volví a hablar sin medir cada palabra. Volví a quedarme dormida sin repasar posibles rutas de escape. Volví a sentir. Y eso es el verdadero milagro. Mi poder de elegir. Esa fue, quizá, la mayor conquista. Ya nadie decide por mí. No tengo que pedir permiso para ser quien soy. No tengo que justificar mis ausencias ni explicar mis silencios. No tengo que maquillarme por obligación, ni reírme para evitar una pelea, ni callar para no ser abandonada. Ahora cada decisión que tomo, desde lo que como hasta a quién dejo entrar a mi casa, es mía. Y eso no tiene precio. Miro atrás y me doy cuenta de que no me salvé el día que Tomás fue arrestado. Tampoco el día que la jueza dictó sentencia. Ni siquiera el día que recuperé mi libertad física. Me salvé el día que me creí. El día que supe que lo que sentía no era exageración. Que mis sospechas no eran locura. Que mi dolor no era capricho. Me salvé cuando me escuché a mí misma. Y me respondí. Por eso, cuando a veces alguien me pregunta, ¿cómo hiciste para seguir adelante?, respondo con toda la calma del mundo. Porque entendí que nadie puede arrebatarme lo que soy, si yo no se lo entrego. Y yo ya no entrego nada que no sea elegido. Ya no cedo ante el miedo. Ya no me reduzco para caber en ningún molde. Lo que me queda es mío. Y lo defiendo con la fuerza de quien ya no necesita demostrar nada. Porque después de todo lo vivido, la paz no es un regalo. Es una conquista. Y la mía, me la gané sola. Si estás escuchando esto, si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. Esta historia no es solo mía. Es tuya. Es de todas. Es de cualquiera que alguna vez fue silenciada, anulada, rota o traicionada. Y aún así, eligió quedarse de pie. Quizás no te llamas como yo. Quizás tu historia no incluye puños ni motos oscuras ni tribunales. Pero si alguna vez tuviste que apagar tu voz para conservar un poco de paz. Si alguna vez te miraste al espejo sin reconocerte. Si alguna vez tuviste miedo de volver a casa o de hablar con la verdad por temor a las consecuencias. Entonces, ya sabes lo que es ser prisionera sin barrotes. Yo también estuve ahí. En ese punto donde sientes que cualquier decisión puede romperlo todo. Donde callas para evitar una tormenta. Donde vives esperando que el monstruo que amas un día se convierta en humano. Y esperas. Y justificas. Y perdonas. Hasta que un día, entiendes que lo único que estás haciendo es desaparecer. A mí no me salvó la policía. No me salvó el sistema judicial. No me salvó una mano tendida ni un golpe de suerte. Me salvé yo. Me salvé el día que dejé de negociar con el miedo. El día que decidí que el silencio ya no era refugio, sino complicidad.
El día que, aún sangrando, me arrastré por un terreno baldío y, sin saber si iba a sobrevivir, marqué un número. Ese número no solo era de emergencia. Era el inicio de mi nueva vida. No fue fácil. No lo es. Todavía hay noches en que tengo miedo. Todavía hay palabras que me duelen. Todavía hay lugares que me recuerdan cosas que preferiría olvidar. Pero ya no vivo desde la herida. Vivo desde la decisión. Y si tú estás ahí del otro lado sintiendo que no puedes más, creyendo que es demasiado tarde, que nadie te va a creer, que no tienes a dónde ir, que no sabes por dónde empezar. Quiero que me escuches bien. No estás sola. Y sobre todo, no estás rota. Estás en pausa. Estás en duelo. Estás en el borde. Pero eso no significa que no haya camino. Sí hay. Lo caminé yo. Lo caminan muchas cada día. ¿Duele? Sí. ¿Cuesta? Todo. ¿Vale la pena? Más de lo que puedes imaginar. No tienes que tenerlo todo claro para empezar. No tienes que tener dinero, contactos, un plan perfecto. Solo necesitas una decisión. Una pequeña chispa que diga, hasta aquí. Y desde ahí, todo cambia. Tal vez no inmediatamente. Tal vez no como esperas. Pero cambiará. Y llegará un día, como me pasó a mí, en que estarás caminando por la calle, respirando aire libre, comprando tu café, recogiendo a tu hijo, acariciando a tu perro, escribiendo tu historia. Y de pronto, sin avisar, sentirás una emoción inesperada. Orgullo. No por haberte salvado del otro, sino por haberte salvado de ti misma. De esa versión tuya que aceptaba migajas, que callaba, que se culpaba, que pensaba que merecía el dolor. Porque no lo merecías. Nunca lo mereciste. Y ya es hora de que lo sepas. Yo no soy una heroína. No soy un ejemplo. No soy una excepción. Soy solo una mujer que se hartó. Y que eligió vivir. Y tú puedes hacer lo mismo. Porque si estás escuchando esto, ya empezaste. Aunque aún no lo sepas. Ya diste el primer paso. Y no estás sola. Estamos todas. Unidas en la memoria, en la rabia, en la esperanza. Te estamos esperando. Con los brazos abiertos. Y el corazón ardiendo. Porque la vida que sueñas también te sueña a ti. Y créeme, te está esperando del otro lado.